Uno de los neologismos que viene trayendo la realidad de los últimos años es el de espejismo jurídico. Esto es, que la norma indique una cosa y que la realidad no solamente no alcance a cumplirla, sino que se encuentre en los antípodas, esté totalmente divorciada. En ese sentido, una de las sensaciones que deja es con el tema del proceso de amparo. Tantas veces tocado aquí en Tribuna Constitucional, el gran proceso, el gran paraguas de protección de los derechos fundamentales sigue sintiéndose que sea por el retardo, sea por la inefectividad o sea porque hay que esperar que llegue muchas veces al Tribunal Constitucional, que deja esa suerte de espejismo. Y eso obviamente se ha generado muchas décadas atrás, donde fue la razón principal de llevar el cambio de un amparo alternativo al que tenemos actualmente, un amparo subsidiario. Analizaremos entonces en los próximos minutos cómo se ha dado esa transformación y terminaremos haciendo una evaluación de la misma. Les pido que nos acompañen. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el amparo subsidiario. Sean todos bienvenidos. Les propongo desarrollar esta temática en 3 momentos. Primero, los antecedentes del amparo subsidiario. En segundo lugar, cómo se da su configuración y su desarrollo. Y en tercer lugar, como ya está dicho, una breve evaluación de la misma. Comencemos. Número 1, antecedentes. Efectivamente, fue la Constitución de 1979 la primera Carta Magna que recoge el amparo tal como lo conocemos. Es decir, ya dejó de denominarse habeas corpus civil y de asomar con cierto temor, con una excesiva prudencia, y se convierte ya en una garantía constitucional. Luego viene la ley 23.506 del año de 1982, que fue una ley de desarrollo constitucional, no solamente para el amparo, sino también para el habeas corpus. Con la ruptura institucional que se dio en el año de 1992, se dio otra norma, la 25.398, y a partir de allí ha tenido todo un desarrollo no exento, insisto, de vicisitudes, de sobresaltos, pero siempre se dejaba la sensación de que el amparo no cumplía, así como lo teníamos diseñado, no cumplía con su propósito. ¿Por qué? Porque lo que se va a diseñar es el denominado amparo alternativo. Esto es, si los derechos fundamentales al mismo tiempo son protegidos por la Constitución y por la ley, se tenía ambas vías para poder pedir su protección. O se iba a la vía ordinaria, donde se demoraba algo más, pero también se podría pedir una indemnización, por ejemplo, o la vía constitucional, la vía del amparo, que quedaba reducida solamente a reponer las cosas al estado anterior, cosa que no es un término menor, pero que cualquier otra circunstancia, por ejemplo, una indemnización, tendría que realizarse con posterioridad. Y claro, el proceso de amparo siempre viene con aquello de que es tutela de urgencia. Entonces, al presentarse al ciudadano, al presentarse al justiciable el amparo alternativo, o te vas a la vía ordinaria o te vas a la vía constitucional, todos optaron, todos es una exageración, una hipérbole, la gran mayoría optó por irse a la vía constitucional, con lo cual el amparo tuvo una sobrecarga procesal. Y además, el desconocimiento de esta figura, recordemos que en los 80, en los 90, no teníamos el conocimiento del derecho procesal constitucional que tenemos hoy. Entonces, muchas veces, y a veces sin proponérselo, se daba un ejercicio abusivo del derecho planteando los amparos. Y entonces surgen temas como la ordinarización del amparo, el amparititis. Finalmente terminó convirtiendo al proceso de amparo en un proceso inconvencional, es decir, contrario al mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exigía un recurso rápido, sencillo y
efectivo. Eso hizo poner en tela de juicio y de análisis si debíamos o no debíamos mantener el amparo alternativo. Hasta allí el antecedente. Número 2. Configuración y desarrollo del amparo subsidiario. A ese amparo alternativo ahora se va a contraponer un amparo subsidiario que va a ser recogido por el Código Procesal Constitucional del año 2004. El primero no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, cuyo antecedente que se tenía era el Código Procesal Constitucional de la provincia de Tucumán en Argentina, pero con un carácter nacional viene a ser ese el primer código de América Latina, un código hecho buscando una finalidad por encima de todo. Además de la sistematización, además de la modernización, tenía una finalidad última, que era lograr la efectividad de los derechos fundamentales. Entonces, al lado del precedente, al lado de la doctrina jurisprudencial, al lado de la excepcionalidad de las medidas cautelares, al lado de la represión de los actos lesivos homogéneos, también se va a sumar otra institución buscando que los derechos fundamentales logren su efectividad. Esa institución se llamaba el amparo subsidiario, es decir, vulnerado un derecho fundamental, ya no se daba al ciudadano la alternativa de ir por uno o por otro, sino se decía que lo normal era que se vaya a la vía ordinaria y solamente cuando esta vía ordinaria resulte no ser una vía igualmente satisfactoria, recién procedía el tema del amparo. Por eso el nombre de subsidiario. Y entonces a partir de acá comienza un nuevo desafío. Es decir, ya tenemos un amparo que ya no era como el amparo alternativo, que era inconvencional, sino teníamos un amparo que, al ser, insisto, ya no una vía optativa, una vía abierta, sino más bien una vía restringida, se aseguraba, al menos en teoría, ya no tener la carga procesal de antes y volverlo un amparo convencionalizado. Sin embargo, insisto, surgen nuevos desafíos. Por ejemplo, ¿cómo saber cuándo estamos hablando de una vía igualmente satisfactoria? Y es allí donde viene el extravío conceptual, es allí donde, claro, en la interpretación muchas veces del interesado, buscando la urgencia en la protección, decía, sí, esta vía, la vía ordinaria, va a ser una vía dilatada, demorada, no es una vía igualmente satisfactoria, y se planteaban casi el mismo número de amparos y eran respondidos con declaraciones de improcedencia. Ante ello, el Tribunal Constitucional tuvo una respuesta, es decir, para las pretensiones de amparo más frecuentes comenzó a establecer o precedentes o doctrina jurisprudencial señalando cuándo se daba o no una vía igualmente satisfactoria. Entonces lo realizó con los 3 casos que resultan más frecuentes de amparo en sede constitucional. El primero fue el amparo previsional, con el caso Manuel Anicama Hernández, determinando cuándo una reclamación de un derecho previsional iba a la vía ordinaria y cuándo al amparo. 2. También el tema laboral. Entonces vino el precedente César Bailón Flores, señalando y estableciendo, por un lugar, cuándo se iba a la vía laboral ordinaria, cuándo al contencioso administrativo laboral, y los casos en los cuales estas vías no eran igualmente satisfactorias, entonces debía irse al amparo. Y en tercer lugar, el ámbito municipal, con el precedente Julia Mabel Benavides García. Un pie de página acá, ¿no? Esta sentencia termina señalando que tiene efectos de precedente cuando la sentencia es declarada, la pretensión es declarada improcedente. Y el Código Procesal Constitucional señalaba que tenía que ser una sentencia de mérito, estimatoria o desestimatoria, para generar un precedente y no una sentencia inhibitoria. Pero más allá de ello, determina cuándo es que la pretensión ante una municipalidad se va al contencioso administrativo y cuándo es que se va a la vía del amparo.
Y por último, no por frecuencia, sino porque es una jurisdicción reconocida en la Constitución, va a establecer el precedente Compañía Minera María Julia, donde va a determinar el amparo arbitral, que va a ser excepcionalísimo, pero va a establecer cuándo el propio recurso de anulación dentro del arbitraje es la vía igualmente satisfactoria, y los poquísimos casos en los cuales procedía el amparo arbitral. Y ahí nos íbamos manejando, allí íbamos lidiando con todo ello hasta que se da un precedente que para muchos es el más importante que se ha dado a nivel procesal. La sentencia 2383 del año 2013, el caso Elgo Ríos Núñez, un amparo laboral donde el tribunal aprovecha primero para hacer un ayornamiento del caso Bailón Flores, donde había establecido la vía igualmente satisfactoria en lo laboral. Aquí establece que la llegada, el advenimiento de la nueva ley procesal del trabajo cambiaba algunas reglas. Entonces, más que derogarlo o más que desautorizarlo, era ayornarlo, era establecer una puesta al día. Pero que además aprovecha el tribunal para dar 4 reglas. Esto es, hasta el momento había estado esclareciendo qué cosa era el amparo subsidiario, cuando hay una vía igualmente satisfactoria, caso por caso, previsional, laboral, municipal, arbitral. El tribunal entonces toma la decisión de establecer una regla general que va a señalar que existe una vía igualmente satisfactoria cuando se da estos 4 se dan estos 4 elementos, estas 4 características, ¿no?, que tienen que ser concomitantes, que tienen que ser copulativas. Si una de ellas falta, entonces la vía no sería igualmente satisfactoria y se trasladaría al amparo. Son las siguientes. Número 1, que la estructura del proceso sea idónea para la tutela del derecho. Número 2, que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada. Hasta aquí, estas 2 podemos considerarlas como elementos o características objetivas. 3, que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Y 4, que no exista necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. A estas 2 últimas podremos señalar que se tratan más bien de características subjetivas. Y a partir de acá se señalan estas 4 reglas generales. Repito, sentencia 2383 del año 2013, fundamento jurídico número 15, caso Elgo Ríos Núñez. Y con esto se piensa que ya los jueces constitucionales de todas las instancias van a tener ya más bien un criterio objetivo, van a tener un criterio delimitado para poder determinar esto. Hasta aquí la configuración y desarrollo del amparo subsidiario. Y por último, número 3, la evaluación que hacemos. Deja la sensación que no ha sido suficiente. Es decir, se ha buscado la efectividad de los derechos fundamentales a través del Código Procesal Constitucional, no solamente del 2004, sino el segundo Código Procesal Constitucional, el vigente, el del año 2021. Se han hecho estos esfuerzos por poder delimitar que hay vías igualmente satisfactorias en el ámbito ordinario, que no es indispensable llegar al amparo y sin embargo, insisto, deja todavía la sensación de, en algunos casos, de una eternización. Y el precedente Elgo Ríos Núñez y sus 4 características, aún con toda la buena intención, siguen siendo características muy abiertas, que dejan espacio a la subjetividad, al parecer, a lo que particularmente puede entender o cada ciudadano o cada juez. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Lo de siempre. Un estudio permanente, un estudio cada vez más profundo, un estudio serio y profesional sobre lo que es el derecho procesal constitucional, de todos los operadores, de ambos lados del
mostrador. Aguardamos que esto pueda darse para que el amparo subsidiario sea lo que se dio en su momento, un amparo convencionalizado y un amparo que responda a las necesidades de protección y efectivización de los derechos fundamentales. Suscríbase a Tribuna Constitucional y siga poblando esta tribuna del conocimiento jurídico, y toda esta temática la desarrollamos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.